Hola Rafa, ¿Qué tal, Maro? ¿Cómo estás? muy bien y gracias por estar aquí conmigo de nuevo. No hay problema, todo bien. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de Andor. Usualmente, Temporada 2. usualmente sí, Andor temporada 2 y usualmente intentamos analizar las series de Star Wars episodio por episodio o arco argumental por arco argumental. No recuerdo muy bien cómo manejamos la primera temporada de Andor, honestamente. La primera Pero bueno, temporada, la primera temporada fue episodio por episodio. Lo que pasa es que los primeros tres fueron juntos y luego sí fue episodio por episodio. y así fue que la manejamos. Pero bueno, este año por temas de compromisos, lo que sea, pues no pudimos hacerlo episodio por episodio. Entonces decidimos pues esperar que terminara la serie y hacer nuestro comentario global de lo que nos ha parecido Andor temporada 2, Andor como un producto total, abarcando las dos temporadas, y cómo se une eso con Rogue One y muchas cosas que ha dado que hablar esta serie en las últimas semanas. Ha sido tremendo la tela que ha dado que cortar Andor. Yo digo que para bien de un producto que, como hemos dicho anteriormente, vienen matando hace mucho tiempo y resulta que este producto que vienen matando aparentemente ahora sacó lo mejor que se ha visto de este producto desde hace muchos años. Bueno, pero eso lo vamos a discutir aquí. Yo pienso que la primera temporada de Andor, antes de cederte la palabra, fue un típico caso de cómo el tiempo colocó las cosas en su lugar merecido. Yo creo que al De principio cuando acuerdo. salió a mucha gente no le parecía, no le gustaba, decían que esto no era Star Wars, que la serie se desarrolla en tiempo se desarrolla muy lentamente, que esto es más ciencia ficción que Star Wars, bueno, de todo. Hubo un grupo, pues, por aquí lo dijimos, que siempre lo apoyó, y antes de que eso fuera moda, ya nosotros decíamos, ya nosotros decíamos, para nosotros esto es lo mejor que se ha hecho de Star Wars en muchos años, lo llegamos a decir, ahí están los videos, no estoy inventando nada. Y bueno, ya con esa reputación que se ganó Andor, que con el tiempo se colocó como un producto top, ya el hype para la segunda temporada fue real. Y, y bueno, creo que a nivel general creo que ha cumplido. Eh, Antes de Sí, empezar a hablar, me gustaría darte la palabra, a ver qué te ha parecido, en general, qué piensas. Y sí, bueno, como siempre, sin libreto, sin nada, vamos a ir hablando de qué nos pareció la serie, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, cómo está estructurada, etcétera. sí, con eso hay varias cosas que quería conversar acerca de la temporada uno y la temporada, porque sí, es exactamente eso que tú comentas. La temporada uno yo recuerdo estar conversando contigo y comentar que la gente no la estaba viendo, que se veía aburrido en el primer arco de tres capítulos, que decía que era muy lento, que no le dieron la oportunidad más allá, y recuerdo que comentábamos eso, y yo recuerdo en ese momento yo diciéndole a la gente que me decía que la había abandonado después del segundo episodio. Yo les decía, no, pero sigan viendo porque cada tres episodios va a ser un arco diferente y cambian mucho y mucha gente no le dio la oportunidad en su momento y como tú dijiste, pues el tiempo se encargó de pues, llevarlos hacia porque obviamente no es una serie para todo el mundo, no dudo mucho que gente que no tiene nada que ver con Star Wars se haya volcado en más a verla, pero la gente que si es fanática de Star Wars no la estaba viendo y ahora sí. Entonces eso es lo que yo creo que se hizo justicia con respecto a eso. Eh, Hay algo que yo había pensado que lo hicieron bien, pero escuchando otros compañeros hablar, ahora me queda la duda y me gustaría saber qué irán a hacer en el futuro con este tipo de productos, porque creo que dejaron, digamos que una línea a seguir para quizás otros personajes hacerlo en este tipo de serie, ¿no? Un poco más realista, un poco más seria, un poco más de thriller sci-fi, menos fantasía, menos acción. Es el tema de los arcos. En la primera temporada, los tres primeros episodios, que era un arco, los lanzaron el mismo día y luego lanzaron uno semanal. Y esos ya luego se fueron conformando en cada tres un arco, menos oficial porque se lanzaba uno cada semana. Acá ya fueron directamente con la fórmula de los arcos y lanzaron cada tres episodios una semana, es decir, cada arco una semana, porque ya habían comentado, y de hecho lo dijimos hace 2 años, que esta temporada iban a ser con arcos de separación de un año hasta llegar al año previo a Rogue One. Entonces, creo que quisieron marcar eso un poco más, no solamente con un texto en pantalla, sino lanzando tres arcos para que tú los digirieras juntos y pudieras condensarlo y estar consciente que el siguiente iba a pasar tiempo después. O sea, en esa semana que uno descansaba, ya uno cuando empezaba nuevamente ya decía, ok, ya esto es un año después. Y así yo creo que así para mí funcionó. Ahora, lo que escuché a muchos compañeros decir era que estaban viendo los tres corridos el mismo día, ya por el segundo estaban cansados, el tercero no terminaban de ver, lo empezaban a ver el otro día. O sea,
como que no creamos esta, digamos que esta dinámica de cómo adaptarnos a vernos y digerirlos semanalmente 3 episodios, porque si son episodios largos, 40 minutos promedio, hubo uno que duró 1 hora y algo. Entonces sí hay algo todavía que ajustar en cuanto a eso, pero a mí me gustó esa fórmula. No solamente porque lo hace condensar todo más en arcos más fáciles de distinguir, sino que uno puede relacionar más rápido lo que pasó en el primer episodio del arco con lo que pasó en el último y todo lo intermedio y condensarlo en que eso fue en un momento y que ya luego el siguiente iba a ser un año después y que a lo mejor iba a tener consecuencias, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que se me desenvolvió todo más fácil, porque en el anterior, en la temporada anterior, y disculpa que me extienda, Sí, sí. teníamos la facilidad que cada 3 episodios cambiaba el arco, ¿cierto? Pero a pesar de que ser en un mismo año continuo, básicamente, cambiaban de escenario, de misiones. Entonces, sí había un corte marcado para no decir, ok, ya terminó el arco de la prisión, ya terminó el arco del robo, ese tipo de cosas, yo no saber qué. Pero en cambio, acá, no, porque eran muy fluidos los escenarios, muy fluidos las misiones, eran muy similares todos. Entonces, sí necesitábamos como más distinguir que hay un año de diferencia entre el episodio 3 y el episodio 4 de la serie. Entonces, a mí sí me gustó, pero yo creo que falta eso un poco, ¿no? Quizás, bueno, no tener que verlos todos el mismo día, capaz que ver uno un día, otro día, otro día el otro, entre una misma semana y ya luego. Y eso fue lo que digamos que nos costó a ti y a mí quizás un poco cuadrar para poder hacer estos episodios como lo hacíamos para otras series semanales. Es eso, es el tiempo de que los dos podamos ver los 3 episodios en una misma semana y poder hablar de ellos. Y yo creo que esa es continuidad de que cada quien lo vio en un momento diferente, sí cambió un poco en esta época, porque en esta serie. Porque normalmente uno dice, bueno, el episodio salió el martes, ya para el miércoles o jueves ya mucha gente lo vio, para el viernes ya todo el mundo lo vio. Acá no es el caso, acá ya el viernes ya mucha gente que, no, ya llevo uno, ya llevo dos, llegado la siguiente Sí. semana, el día de lanzamiento del episodio todavía había gente como para entregar tareas, ¿no? Corriendo para ver el último que le faltó. Entonces, creo que 3 episodios es mucho para una semana, pudiera ser en esta época donde los streams, hay una competencia de streams donde la gente adulta tiene que ver estos productos, tiene que trabajar, tiene otra responsabilidad, entonces capaz A eso de iba. dedicar 120 minutos seguidos o como lo dividas en un día, en 2 días, para un solo show, pues es complicado. Entonces, a mí sí me gustó la manera, yo digo, a manera de producción y a manera de yo como digerirlo, pero a manera de, digamos que a seguirlo en el tiempo, pues yo creo que habría que hacer algún estudio. Sin embargo, me pareció interesante la propuesta, siento que entendieron quizás el problema principal del anterior, que mucha gente se iba porque le parecía lento, o sea, no, que la historia era muy lenta, y es que es una historia que se desarrolla en 3 episodios, o sea, no son autoconclusivos como generalmente este tipo de series tienen, donde comienza un episodio y termina y ya sabes que se desenvuelve y se desenreda todo y ya bueno, la semana que viene a ver qué pasa. Acá no. Entonces, eso nos deja esta serie, que la narrativa es muy distinta y que la manera de consumirla también pudiera quizás que adaptarse a eso. Yo creo que la hace más cinematográfica en cierta forma, porque creo que tenemos 4 películas, que de hecho ya mucha gente ha estado hablando con todo esto, el super hype que hubo de que quieren estrenar, o no sé qué tan oficial será eso, quieren estrenar algunos de los mejores arcos de esta segunda temporada en el cine, se cumple el 10 aniversario de Rogue One y por ahí están planeando que en algunos cines selectos hacer eso. No sería mala idea porque es bastante cinematográfico Yo lo vería todo, yo lo vería, yo lo vería todo. yo creo que también, pero volvemos al tema del tiempo, de que tenemos que trabajar, bueno, en el caso yo Sí. tengo actividades con mi hija, etcétera, ¿no? Para lo que saben, yo no vivo de esto lo hago porque me gusta, porque me encanta, este es mi hobby, pero si por mí fuera, pues tuviera tiempo, me hubiera visto los episodios de una vez, o tuviera 100,000 seguidores y consigo un pase de prensa y los veo, pero no es el caso, ¿no? Sí, No es el de hecho caso. yo quería ver Rogue One no, la temporada 1 antes de ver esta y no pude. Lo que tuve que hacer fue ver nuestros videos conversando sobre Yo también quería ver la temporada 1 porque sí te confieso que empezó la temporada 2 y estaba yo un poquito perdido, hay muchas cosas que no recordaba muy bien, entonces me costó enlazar un poquito cómo habían terminado los personajes en la temporada 1 con el inicio de la temporada 2. Sí cambia un poco la manera de consumir este tipo de productos, pero bueno, creo que es parte de todo este experimento bastante exitoso que ha sido Andor, porque cuando salieron los primeros reviews de los 4 o 5 críticos que me gusta ver,
que no siempre estoy de acuerdo con ellos, pero me gusta ver es porque creo que son objetivos, educados, etcétera. Ellos decían que estaban tranquilos. Creo que cuando fueron los pases a la prensa especializada mostraron 4. Creo que fueron los 3, el primer arco y el primero del segundo arco. Creo que fue lo que vio la crítica especializada al principio. Y todos estaban tranquilos porque decían que el nivel se había mantenido. Sí, realmente tuve los 3 primeros arcos y el nivel se mantiene. Y a medida que van un increciendo luego que cada arco va siendo uno mejor que el otro o más intenso que el otro, hay unos personajes, sobre todo del Imperio, que tú sabes ya cuáles son, que tienen un arco increíble, posiblemente el mejor arco de cualquier personaje imperial que yo haya visto en Star Wars. Incluye el arco de Anakin. Me van a matar algunos. Yo creo que varios fans me van a matar mucho en este video por algunas cosas que voy a decir. Pero bueno, sí cambia un poquito y es un poquito también más difícil ir al día con una serie. Te daban 3 y no tenías tiempo de respirar y a la siguiente semana ni siquiera te daban una semana de descanso, ¿no? Sí. La verdad que no sé cómo le fue con los números a la serie en cuanto a audiencias, si mucha más gente estaba interesada con el tema de Andor. Y sí me gustó y a la vez no me gustó el tema que bueno, la primera temporada fue 5 años antes de la batalla de Yavin y luego esta segunda temporada empieza 4 años antes y cada arco argumental es luego un año después. Eso está muy bien. Yo por ahí escuché decir a Diego Luna que la idea original era hacer 5 temporadas, una cada año. Pues mira, no vamos a poder, vamos a tener todos 60 años y o sea, de hecho ya Tony Gilroy. Y no era necesario, yo creo que así como lo hicieron estuvo Sí, perfecto. está perfecto, ¿no? Ya Tony Gilroy ya dice que quiere hacer otras cosas que no sea Star Wars, en fin, ¿no? Y yo cuando se terminaba un arco argumental, que muchas veces terminaba en un cliffhanger o en una escena de acción o en algo muy importante, y luego empezaba el siguiente episodio, sí sentía como un poquito de corte, me tenía que acostumbrar a que, oh, ya va, esto es un año después, ya pasó Sí. un año con los personajes, no hay una continuidad directa con el capítulo anterior. A veces olvidaba eso y sentía ese poquito el corte de un arco argumental a otro. Pero bueno, luego recordaba que son 4, o sea, que es un año después y Sí. bueno, pasó por ejemplo el episodio creo que 6, cuando, vamos a decir así, la redención de Binks, que termina por, creo que fue el 6, ¿no? Consumir la Sí. venganza con su torturador, Sí. termina allí con la explosión, etcétera, y cuando yo espero ver el siguiente capítulo, esperaba como ver la continuación de eso, ¿no? Ya pasó un año después y ya Y está en otra cosa, estaba en otra parte. ya estaba herido, Sí, sí, sí. entonces sí, yo creo que es Sí. lo único que podría decir que, y ni Pero yo siquiera creo es que, achacable a la calidad de la serie, simplemente como que no, decidieron llevar de narrativa y ya. si no estoy mal, en el primer episodio de cada arco te ponían 4 años antes, 3 años Sí, antes de la sí, batalla de Yavin. Entonces, como que, claro, muy pequeño y todo, pero yo creo que sí hay que. Es que es una serie, las 2 temporadas, de muchos detalles. De hecho, por lo mismo de que no pude ver Rogue One, le pude ver la temporada 1 nuevamente. Siento que hay muchos detalles que ataban las 2 temporadas y no los vimos. O sea, por ejemplo, lo leí en redes, pero tengo que, o sea, obviamente es un detalle tonto, pero son cosas que tal, y tendría yo que ir a verificarlo cuando vuelva a ver la temporada 1, que en la primera temporada a Dedra la felicitan por aumentar los números de presos en la cárcel, porque recuerden que esa cárcel era básicamente una fábrica una ilegal. fábrica. Los tienen ahí Sí. trabajando, obviamente, y para eso es que remitían presos, o sea, sin razón alguna, y por eso es que no termina allí. Y las felicitan por ellas estar encargadas, básicamente, de alguna manera, en tener más trabajadores presos allí. Entonces, que ella termine allí en la temporada 2 me pareció obviamente, más allá de lo poético que fue todo, me pareció un buen callback que lo hicieran, digamos que, mostrar desde la primera temporada como que ella tuvo que ver con eso y finalmente quedó allí básicamente de una manera injusta, porque ella no era traidora ni nada por el estilo, digamos injusto si fuera de verdad una ley que se aplique, pero terminó allí. Entonces, ese tipo de detallitos como que a veces se escapan por eso, porque la primera temporada no fue el año pasado, fue hace 3 años también, hay que recordar eso, y pues Sí. ya allí hay un salto de año, la primera temporada fue 5 años, esta comienza 4 años antes, entonces hay un año de diferencia en estos 2 años calendario, 3 años calendario que tuvimos, entonces sí hay como que refrescar todo eso.
Lo que me gustó, y creo que esta serie lo ha hecho mejor que todas las series de Disney y que muchas series en streams, es que los recuentos que te dan antes de cada episodio son escenas seleccionadas tal cual de todas las de la temporada anterior y la temporada esta, capítulos anteriores que vas a necesitar en esta temporada. Sí. Y son claves. Entonces, en el episodio, que vas a necesitar en el episodio. exacto, que van a estar en este episodio para tener en cuenta. Pasó mucho cuando mataron al informante de Luten. Por cierto, esto es 100% spoiler, ¿no? Sí, por si y sin acaso, orden. sin orden. Sí, Y sin orden, sí. sí. Cuando mataron a ese, o sea, ya cuando lo decía anteriormente, ya yo le dije a mi esposa, este tipo va a terminar muerto porque es un informante. Y todos los informantes ya desde Rock One nos dicen que terminan muertos porque obviamente es un... Pero también quedaba la duda, o será el que mata a Luthen, o sea, estaba esa duda. Y cuando ese episodio comenzó con todas esas escenas, ya me quedó claro como que, ok, aquí se va a acabar esto. Y más allá de un spoiler, porque no fue un spoiler, ya yo sabía que eso iba a terminar así, me dio como ese thrill de saber, ajá, cómo se va qué va a pasar en esto. O sea, ya sabía que venía eso y estaba saboreando ya cómo iba a terminar esa relación entre ellos dos porque no iba bien. Ese fue el informante que obviamente lo obligó a dar su discurso ahí del sol, que el amanecer que uno voy a ver, todo eso que fue tan épico en la temporada anterior. Mi esposo no se acordaba mucho, entonces yo verá contándole eso, me emocioné nuevamente y me gustó ver todo eso. Y ese preview, o ese segmento que nos muestran en escena, me pareció que estuvo perfecto aplicado en esta serie. Como te comenté, no solamente porque no es un recuento cronológico de los episodios anteriores, no. Sí, es un recuento de lo que vas a necesitar para ver el episodio. Exactamente. Y sí, se me hizo muy, muy útil, sobre todo por esto, por la distancia que ha estado entre los arcos temporales, digamos, dentro de la serie y lo que pasa, o sea, todo el tiempo que pasó hasta entre la temporada 1 y la temporada 2. Entonces, sí, eso me gustó bastante, me sirvió de mucha ayuda y la próxima vez que la vuelva a ver, tampoco los voy a saltar porque verá que estuvieron muy buenos. Y yo nunca me lo salté, eso es raro, porque en The Acolyte siempre me lo saltaba, por ejemplo, ¿no? Pero en Andor no me salté nunca ningún episodio. Bueno, es parte también de que es una historia más complicada. Son 24 episodios en total. Tú me conoces, usualmente no suelo ver series más largas, me gustan las series de 6, 7, 8 episodios conclusivas y a otra cosa, pero aquí es muy diferente porque prácticamente en esos 24 episodios son 6 películas de Star Wars con el mismo personaje. Y eso, sí, pues me gustó. Antes de hablar de otras cosas como las actuaciones, bueno, aspectos técnicos y todo lo demás, hay que hablar, creo que hay dos momentos seminales de la serie, y creo que se van a convertir en icónicos, en momentos icónicos de Star Wars. No, obviamente no va a ser a nivel de Yo soy tu padre, por ejemplo, pero sí van a ser momentos icónicos de que la gente los va a recordar como que de lo mejor, de los momentos más importantes, que es la masacre de Gorman, por supuesto, y el discurso de Moff Bomba, que qué personaje. Yo creo que desde ya yo tenía mis dudas que si Ahsoka era el mejor personaje femenino. De pronto Leia es muy icónica porque es la primera. A mí Padme no me gusta mucho como personaje, más allá que Natalie Portman sea fantástica. Rey, bueno, no sabemos qué pasa con Rey también, pero creo que Bomba es increíble el personaje de la actuación de Genevieve O'Reilly, bueno, en fin. Sí. Lo que yo siento con esos personajes importantes de Star Wars que aparecieron en las precuelas como Padme, es que están muy mal escritos y no están tan bien actuados. O sea, hay un momento... Bueno, eso Natalie Portman aún no era Natalie Portman, la gran actriz, y Hayden Christensen, bueno, no es un Robert De Niro, no es muy brillante, un Daniel Day-Lewis, sí. Y los personajes sí eran como muy inconstantes, a veces tenían unos arranques de ira o de poder y de repente eran muy débiles. Padme, sobre todo, hace poco vi el episodio 3 en el cine y verá, cada vez le voy bajando un poquito más de puntos porque es que, y ya esto es off topic, siento que el episodio 3, la importancia o lo bueno que tiene el episodio 3, que la gente siempre rescata, es que pasan cosas épicas. No es que es bueno técnicamente, no es que tiene buenas actuaciones, no es que tiene buenos diálogos, es que hay momentos épicos que, digamos, que son importantes en lo que es... sí, pues la Orden 66, etcétera. Sí. Exactamente, todo eso. Palpatine reclutando a Anakin directamente. Todo ese tipo de cosas son tan importantes que yo creo que eso se lleva mucho a la gente por delante al analizar ese tipo de cosas, porque
sí tiene como buenas escenas de acción al principio y todo, pero hay muchas incoherencias, hay muchos huecos, hay muchos de A todo. mí Hay la mala primera hora del actuación, episodio 3 o Topic no me gusta. La primera hora me parece que es una continuación del episodio 2 que, no, que es mi menos favorito. Luego la última hora sí es muy buena, es bastante épica, como dices tú. La última hora del episodio 3 es épica y pues pero la no puedes mayoría son, evitar emocionarte, ¿no? pero, Porque pasan cosas. pero, pero tiene muchos problemas. Lo que pasa es que es épico por los momentos que Por ocurren. los momentos, exacto. Exacto. No es porque sea bueno en realidad, sino porque la historia es buena, no porque los diálogos sean buenos, no porque las actuaciones sean buenas. Y eso no quiere decir que sea una película mala, sino que esas son cosas que la gente ataca de otros episodios o de otras series porque no tiene, a lo mejor como no tiene un momento tan épico, la gente sí se enfoca en que no, que este personaje es LGBT o es ridículo, qué sé yo, o que, qué sé yo, cualquier tontería que la gente siempre se enfoca en Cosas que criticar. también tiene Andor, a nadie le importó. Y este es el Claro, tipo de tema, exactamente. cuando escribes unos buenos personajes, a nadie le importa. Entonces Y ya, eso. para salir del episodio 3 y volver a Andor, Pero sí, ese momento, la masacre de Gorman, tremendo. El momento yo creo que este fue el mejor episodio para mí. sí, tú crees, ¿no? El mejor, ¿no? El más no sé el mejor, pero el más emocionante. Sí, ¿no? Y el momento de Dedra, de Dedra Miro, luego de la masacre, yo no sé si ya se había enterado Se- sí, que sí, había yo creo muerto su, que sí. Igual bueno, que no lo que, muestran, pero él y la mamá, y la mamá de Cyril se dieron el cuenta. tema de la manipulación de los medios, ¿no? La madre es como Ah, las típicas señoras que están con el proceso, con el régimen, pero que ellas creen que se está haciendo bien, ¿no? Porque están sí, viendo, solamente ven el canal del régimen, escuchan las noticias del imperio, y, o sea, todo lo que eso significa, que es adaptable a muchos ejemplos a nivel mundial actualmente, sí, es fantástico. Y como escena de acción, top. Top, como escena de acciones, increíble la dirección, sí. todo se entendía perfectamente, la fotografía. Pasó demasiado en ese episodio. O sea, digo, Pasaron demasiadas cosas, pero dentro del entrevero que era filmar una revolución como tal, uh-huh, se ve está todo perfectamente, entiendes perfectamente todo lo que está sí. pasando, ¿no? Entonces es Ah, ah, increíble cómo nace sí, la relación con K2, por ejemplo, también, ¿no? Con el androide, sí, sí. no me lo esperaba. Yo tampoco. eh, Tremendo, ¿no? Y luego Sí, el sí. discurso de Mombomna, que es, bueno, un discurso épico, ya, a mí me parece que también fue un gran momento porque el episodio fue, a mí me pareció emocionante, Yo no a lo pesar de esperaba. que Yo no esperaba que fuera a decir es Palpatine. O sea, yo no esperaba eso. Yo pensaba que iba a decir yo, algo más yo no en la línea esperaba, política. yo también, y a pesar de que yo suponía que iban a escapar, ella y Andor, pues me pareció emocionante, todo muy bien hecho, de nuevo, la dirección, la atención, eh, obviamente los actores ayudan muchísimo, creo que las actuaciones son top. Yo no soy muy experto en eso del Emmy, pero creo que están todos nominables a todos los premios, que, bueno, la mayoría, ¿no? Por ejemplo, la que te dije, Andor, ¿no? Genevieve Botón, Wright, sí. Diego Diego Luna, Luna, Stellan Stellan Skarsgård, Skarsgård también, sí. Adrian Arjona, o sea, son actores Sí. que están. La chica que hizo Cleia, ¿no? Se me escapa el nombre también, la asistente de hija de Luthen también, o sea, No, increíble, increíble. O sea, eso me pareció. Dedra, Se Cyril, roba los tres todo, últimos todo, episodios. sí, Cleia se roba los Dedra, tres últimos Cyril, todo. episodios que con de esos actores que con la mirada, pues tremendo, ¿no? Ujú. Eso en el caso Sí. de ella. Increíble en ese Que es aspecto. primera experiencia actuando, o sea, es increíble. O sea, yo cuando leí Sí. eso no lo podía creer, sí. Yo tampoco. Es que yo estaba diciendo dónde la he visto antes, porque me En parece ninguna parte, familiar y a la vez no. No, en ninguna ninguna parte. parte. Sí, Yo, sí, sí. increíble. El De esas personaje, actrices que, no sé, como Florence Pugh, por ejemplo, conservando las distancias, de esas actrices que con la mirada transmiten mucho. Bueno, Florence Pugh tiene unos ojos enormes. sí. Eh, Esta actriz, pues, increíble. Para mí se Sí. roba el show en los últimos episodios. Es que el personaje de ella para mí son tres personajes. O sea, está el personaje de la vendedora, la asistente de Luthen, que es la que le da la cara a todo el mundo, a todos los políticos, a toda la gente en Coruscant. Está la Cleia que la real, la que vemos con Luthen cuando están a solas, la que le da órdenes, la que le pelea, y ya luego nos explican por qué. La que tiene esa relación combativa, que es la única que lo cuestiona, digamos que La única, básicamente, con derecho, y sí, exacto, la que no lo ve como su jefe, y en algún punto pensé, puede ser que ella sea la jefa de él, o sea, era así una dinámica muy cambiante donde era como a la par. Y también está la Cleia que hablaba con los otros rebeldes, que sí parecía una jefa, la que hablaba con Bell, la que hablaba con Andor, era un Luthen parte 2, los retaba,
los ponía en su sitio, o sea, increíble. La verdad es que es un personaje muy, muy bueno y que estuvo muy, muy bien construido desde el principio. Inesperado. Sí, sabíamos que era más que un asistente, pero yo no esperaba que fuera a ser tan, digamos, que tan recursivo como al final lo fue. Y siento que, bueno, ya ahorita hablamos un poquito más de eso, pero bueno, vamos a ver, el flashback, yo no soy muy fan de los flashbacks en un solo episodio. Y ese flashback que nos dieron de Luthen y ella, a mí me encantó, o sea, porque lo dieron en un momento, siento que lo supieron meter, donde no era un flashback de narrativa, era un flashback del personaje. O sea, el personaje estaba reviviendo eso porque sabía lo que tenía que hacer. Sabía que iba a tener que ir a matar a esa persona y ahí en un momento donde empezó a recordar todo lo que había vivido con ella y sirvió perfecto como recurso para que nosotros conociéramos lo que queríamos saber. ¿Cómo carajo Luther se convirtió y de dónde salió y todo eso y la relación de ellos? Y fue muy breve todo. Entonces me pareció increíble, la verdad, estuvo muy bien Sí, aplicado. a mí no me gustan los episodios que son full flashback. Entonces, aquí como estuvieron cortando fue perfecto porque al final tú sabías lo que iba a hacer, Sí. porque Luther hubiera hecho lo mismo. Pues tenía que exterminarlo, ¿no? Para proteger la información, proteger la Sí. rebelión, etcétera, etcétera. Entonces la película... matar lo mismo que matar al informante, porque Luthen ya ahí, cuando lo capturan, todo se convierte en un informante. Lo único que, voy a adelantar, bueno, esto es un desorden. Vamos a ver. A mí lo que no me gustó de la serie, que yo dije, me hubiese gustado que fuera diferente, es lo que a eso me refiero con no me gustó, no me pareció que fuera malo, sino que yo me lo hubiese imaginado, como han construido todo, ese momento diferente. Yo hubiese esperado que alguien como Luthen, como nos lo han mostrado en la serie, hubiese tenido como un botón de autodestruir la tienda, listo, porque ahí había demasiada evidencia, había todo, no sé qué, había todo, o sea, cualquier cosa, desde huellas digitales, qué sé yo, hasta cualquier cosa. Yo no sé Un si él botón, estaba preparado. Entonces estuvo un tenía que estar poco... preparado porque, para empezar, él sabía que en algún momento lo iban a agarrar. O sea, era tarde o temprano. Desde el principio siempre lo supo decir, que él iba a terminar muerto, que obviamente lo capturado era la peor opción. Y tenía una tienda que era el centro como que operativo de todo. El radio no podía ser lo único que tenía que destruir. Ahora, yo entiendo, porque se lo comenté a un par de amigos, me dijeron, no, porque si destruyes la tienda tienes el problema que tienes a Dedra, que esa escena después de la conversación, o el hospital. Todo pudo, en mi mente, obviamente, de fanático que le gusta reescribir la cosa, yo creo que todo pudo haber ocurrido igual, pero Luther tenía que estar mejor preparado para eso, porque él tenía un plan para todo, tenía dos planes para todo. Y que él hubiese destruido la tienda y que Dedra hubiese quedado viva, pero golpeada, y él hubiese quedado en coma, hubiese funcionado igual dentro de una explosión, hubiese quedado igualito. Solamente que el tema de la es más poético y todo, qué sé yo, pero siento que me desconfiguró un poco lo que yo tenía de Luthen, porque sí plantearon un radio dentro de una pared, sí, eran como, tenían muchos planes B para todas las situaciones donde ellos terminaban atrapados, menos el de la tienda que estaba en el corazón político de la galaxia. Entonces eso me pareció como, no, me hubiese gustado un poco más de fineza. Y no es que estén mal, sino que con toda la fineza que me dieron en el show, eso me hizo ruido. Eso fue como que... Tal vez también creo que también sirvió como para mostrar el error de Dedra, que actuó por su cuenta de manera un No, porque poquito eso imprudente, igual pudo haber pasado, porque aunque igual ella hubiera... hubiese llegado a la tienda, ella hubiese hecho todo, no Sí. sé qué, y en vez de clavarse la daga, le hubiese, no sé, quitado una pieza y dar un botón ahí y puto, y ya, explota eso, y quedan todos en contusión y qué sé yo. Me hubiese gustado ver más algo así, obviamente es algo personal, pero eso es un ejemplo, pero la explicación de que sí necesitaba que él hubiese tenido un nuevo plan para ese momento, que él sabía que iba a llegar, estuviese en marcha. Y no, por ejemplo, a ver, vuelvo al ejemplo, si tenían un radio escondido detrás de una pared de concreto que tenían que romper todo para sacar ese radio y poderse comunicar, si tenían ese tipo de planes, pero el plan más obvio, que era el plan final, no lo tenían. Entonces, eso me hizo un poquito de ruido, poniéndome exigente, nivel exigente de la serie. En otra serie no hubiese importado. Aparte, serie tiene tantos detalles bien cuidados y bien hechos que eso me hizo un poquito de ruido. Ahora, hablando de detalles bien hechos, hay escenas muy nivel superior. Por ejemplo, cuando van a meter preso a este jefe, Portland, no me acuerdo cómo se llama, al jefe de los imperiales que se suicida. No recuerdo el nombre, pero sí. Yo tengo creo que es Parsec, no me acuerdo cómo se llama. Cuando está fuera, el que está encargado de llevarlo, que era como el enlace con el imperio, que ya había salido otras veces. Cuando él sabe que todo el mundo sabe que se va a suicidar. Eso es una jugada política hitleriana de toda la vida. Ahora, cuando los troopers se mueven, que le hacen así con la mano, como que dejen quieto,
eso fue un momento, un detallazo, eso no tenía que estar ahí, pero es como esa realidad tan tangible de las cosas, o sea, Ese fue un detalle tremendo, el momento que él... épico. Y ya la escena quedó ahí, no los troopers no entraron, no tenían que mostrarnos al tipo con nada. O sea, es una narrativa tan sencilla, tan con clase, con, digamos que con dramatismo a la vez, tan sencilla, no se complicaron, no nos mostraron al tipo pegándose el tiro, ni a los troopers, como repito, corriendo entrada para ver qué pasó, ni nadie llamando, no, o sea, era como que ya todos, ya en este nivel, sabemos lo que eso implica desde que le llegaron a decir, hey, te venimos a buscar, vas a hablar con Palpatine, o sea, Ya ya, vas a hablar con Palpatine, es que, bueno, sí, ahí sí, ya eso, eso va a ser la última entrevista de tu vida también, sin duda. exactamente. Entonces, ese Te momento quiso evitar eso. y el momento donde está la oficial imperial de comunicaciones analizando los radios que encontraron y todo eso, que está emocionada del ingenio de los rebeldes, obviamente es un nivel puramente profesional, me pareció tan bien hecho porque era como la única que y le dijeron, hey, mija, bájale un poquito, porque estos son Sí, sí. ese Entonces, lo que momento, te pagan son estos, o sea, o lo que te ese, pagan o lo que, con lo que exacto, trabajas. esa no es tu causa, mija, o sea, como que no lo alabéis mucho, porque, entonces son cosas que, a ver, son detalles, no tienen nada que ver con la historia, no es un punto a resaltar como que cambió la historia de la serie, nada por el estilo, pero son esos pequeños detalles que te van metiendo un poco en lo que es el cambio de la marea, ¿no? Estos saben que van bajando, los que están allí trabajando, o sea, es un trabajo normal para ellos, como está técnico de comunicaciones, o sea, no todo el mundo está al nivel de los cabecillas que están planificando y que saben No, todo lo que está pasando. y de pronto cuando se dan cuenta, no todos estarán de acuerdo con eso. A mí me Sí, claro, llegaron, como el mismo Cyril mismo cuando se dio Siri, cuenta de todo y que salió en la plaza y estaba aturdido de toda la información que le habían dado, de la verdad detrás del plan que él creía que era un plan de organizar y de mantener a los rebeldes y era un plan extraccionista para un planeta para crear todo este tipo de cosas. A él lo dejó mal, o sea, él lo descolocó. Primero, saber que el imperio no era tan bueno como él creía, y segundo, que Dedra no era tan buena como él creía con él. Entonces, entonces, porque es que siempre hay, bueno, siempre no, desde los 90, yo creo que la primera que lo escuché fue en Clerks, la película de Kevin Smith, y digamos que es un comentario social de la época, decir, bueno, todo es, la explosión de la Estrella de la Muerte fue buena en la película porque ganaron los buenos, perdieron los malos, entonces en esa película plantean como que, pero el conserje que estaba trabajando en la Estrella de la Muerte, que le tocó barrer el piso, o sea que él no tiene nada que ujú. ver, él murió ahí. Ese tipo de cosas como que son chistes y son, digamos que, sobreanálisis que uno hace de cosas que tal, pero Pero es verdad. aquí lo estamos viendo tangiblemente, o sea, hay gente que como esa operadora de radio y toda esa gente que creen que están haciendo bien o están haciendo un trabajo para el gobierno en este caso y pues no merecen ese tipo de cosas, entonces como que, Ahí me recuerda la escena del... Me recordó, no sé por qué, a la escena del pianista, del soldado alemán que ayuda al pianista. sí, Pues era también. alguien que era un soldado alemán, pero que de pronto no estaba de acuerdo con lo que estaba viendo y se consiguió con un polaco y dice, bueno, vamos a Va, ayudarlo, pero sin que se den cuenta porque tengo que proteger también ah, sí. mi pellejo, porque ya sé para quién trabajo, ¿no? No sé por qué, pero me recordó ese momento Cyril a esa escena específica de una película de la Segunda Guerra Mundial que básicamente Sí, en teoría no tiene nada que ver, pero pero tiene mucho que ver. simplemente hubo gente que no estaba, posiblemente hubo gente que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando y en el imperio creo que también hubo gente como esa operadora técnica que simplemente es una operadora técnica o la operadora de comunicaciones que también está haciendo gente que está El, haciendo solo su trabajo y ya. Y el mismo Luthen que aquí vemos que es un desertor del imperio, o sea, sí, sí, la eso verdad pues que tremendo. Esa parte me gustó bastante. Otra cosa que me gustó bastante es, vimos Stormtroopers mortales, efectivos, que esta vez sí eran una amenaza, ¿no? sí. No vamos a decir que todos, pero vimos Stormtroopers matando gente, incluso en el primer arco, que acertaban con los disparos. Creo que esa Los imagen un troopers, poquito sí, de los troopers que nunca aciertan, de que son tontos y torpes, pues se no, veía no como con más serio aquí, un poquito más, ¿no? sí, los troopers de Andor no fueron una escuela de tiro más profesional. Pero era la mejor escuela de tiro porque sí actuaban como tales los soldados. Y bueno, muchos sin casco.
en el Eso me gustó. hospital. Eso me gustó, porque les dieron personalidad, ¿no? Les dieron rostro No, y fuera cuando tenían tomada la tienda de Luten, afuera los que estaban allí también no tenían casco, tenían únicamente eso todavía, porque son como de ciudad. Eso me pareció súper chévere. Y O sea, en, como tan... y en el episodio de Gorman, cuando ven llegar a los oficiales, son puros niños, o sea, unos recién reclutados. Estos son unos niños que van a ser estos muchachos aquí, casi que los están guiando a unos niños, va a la guillotina, ¿no? A ver qué pasa. Carne de cañón. Carne de cañón, sí. Entonces, esos pequeños detalles que hacen de esta serie muy diferentes. Otra cosa que no me gustó antes que se me olvide, no es que no me gustó, ya tú me lo habías comentado también, lo hablamos por chat. Pero no es culpa tampoco de los productores, pero aparentemente el actor como que tenía la agenda llena, el Jimmy Smith, y bueno, fueron con Benjamin Bratt para hacer de Bail Organa. En el momento que Bail Organa sale, yo, este no es el mismo Bail Organa que yo conozco, ¿no? De una vez yo sentí incluso el personaje de Mob Bomba dice, ¡oye, Bail! Como que Sí, para resaltar que este es Bail y no va a ser el otro, sí. ¿no? A mí me parece bueno, al final no escupe nadie, muy desafortunado. A mí me parece muy desafortunado porque una serie que cuida tanto los detalles, que trajeron a William O'Reilly de vuelta, de Rogue One, que trajeron mucha gente de vuelta de la película Rogue One, inclusive Melvich, creo que se llama, el amigo de Andor también vuelve a Rogue One, y que se cuidaron mucho. Trajeron a So Guerrero nuevamente. Me parece muy desafortunado. Y aquí, a manera obviamente, de amarillismo, yo no creo que eso haya sido un problema de conflicto de horario, o sea, de planes, porque ¿cuánto tiempo pasó la temporada anterior y esta? O sea, 3 años. O sea, en 3 años no pudieron grabar las escenas con él o cuadrar. O sea, no, yo no creo que haya sido ese el problema, honestamente. Y es una lástima porque debe haber algún desacuerdo detrás de bambalinas, seguramente económico, para que esto no se haya ocurrido, porque si vemos a ver Organa en episodio 3 y lo vemos en Rogue One y no lo vemos aquí en Andor, esa continuidad se rompe un poquito. Sí hicieron un buen trabajo con Benjamin Bratt, transmite una vibra. Yo creo que es mejor actor Benjamin Bratt que Jimmy Smith. No, sí es mejor actor, pero transmite una vibra diferente. Benjamin Bratt transmite, o sea, tú pones las escenas de Benjamin Bratt y pones la de Jimmy Smith, y Jimmy Smith tiene un semblante más relajado. Benjamin Bratt siempre está como más rígido, más tenso. Entonces, de allí es donde yo digo, a mí, si desde el comienzo Benjamin Bratt hubiese sido Bail Organa, yo no hubiese sido problema. Jimmy Smith siempre me pareció muy relajado o muy tranquilo para estar en un puesto tan alto. Y de tanta presión, sobre todo siendo rebelde. Entonces, ya es un punto aparte. Siento que transmitían vibras diferentes. O sea, pero obviamente a eso no le importa mucho porque, vamos a estar claros, Bail Organa siempre fue un personaje X. Y quizás eso era básicamente porque era Jimmy Smith. Pero ya que estamos hablando de Benjamin Bratt y de él, y bueno, y de Mothma y todo eso, algo que me gustó y que no he escuchado a nadie comentarlo, no es porque yo lo esté descubriendo, sino porque creo que hay que darle un poquito más de énfasis, es en estas cositas, detalles que hay que inferir para tener en cuenta. Por ejemplo, mucha gente cuando salió Rogue One decían, pero es que en el episodio 4 nunca mencionan a Andor, nunca mencionan a nada, nunca mencionan a fulanito, nunca mencionan al otro. Cuando salió Andor, no, que en Mothma nadie mencionó a Luthen en el episodio 4, ese tipo de cosas, ¿no? Y siempre decíamos, no, porque estaban muertos, porque pero claro, qué sé yo. Pero aquí en ese último episodio, esos últimos episodios, sabemos por qué los rebeldes no mencionan a Luthen, porque obviamente es uno de esos puntos negros que no quieren mencionar. Toda la gente en Yavin lo odia. Entonces, básicamente, los rebeldes que nosotros vemos, las cabecillas rebeldes que vemos en el episodio 4, son esos rebeldes de Yavin. Es Mothma, bueno, Bail ya no está, obviamente, porque Bail fallece ahí mismo, fuera de pantalla. Sí. Todos esos rebeldes de Yavin hablan mal de él, lo denigran, lo desprecian. De hecho, esa escena con Andor me encantó, porque en verdad dijo lo que yo hubiese querido decir en un momento, en una situación así. O sea, ni cállense la gente, usted ninguno lo conoció y usted está aquí sentado tranquilo, el que en verdad arriesgó fue él, no. Ese tipo de cosas me parece que no solamente humaniza bastante a Andor, y digo humanizarnos sino porque uno lo puede, o sea, uno se puede poner en sus zapatos fácilmente en una situación como esa, sino porque también nos da ese contexto de que en ese grupo nadie quería a Luthen, y por eso es una buena, como decir, excusa, porque no es que ocurra así, porque obviamente esto pasa 35 años después que 38 años después que George Lucas hizo el episodio 4,
sino que está esa razón ahí, como que nos planta esa razón, Sí. al igual que Rogue One nos plantó por qué se hizo, bueno, aquí nos están plantando muy sutilmente, y digo sutilmente porque yo estoy seguro que mucha gente no lo ha pillado, yo no he escuchado a nadie que lo diga, y seguramente sí lo ha, pero ya sabemos el porqué de muchas cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de sutileza me encantó esta serie. Mira, Rogue One aclara una duda que era ese agujero argumental de la Estrella de la Muerte tiene una falla en su construcción Sí, bastante tonta, si se quiere, ¿no? Que al final era un argumento, una excusa narrativa para hacer la escena final, el ataque a la Estrella de la Muerte y las trincheras y todo. En sí. Rogue One le dan explicación a ese artificio argumental y les queda bien. Y ahora le dan toda una explicación a Rogue One antes de eso y creo que les queda bien. Yo le Y decía a me, unos amigos, yo le decía a unos amigos sí, que para mí Andor es el Rogue One, es a Rogue One lo que Rogue One fue para el episodio 4. Cuando salió Andor, cuando salió Rogue One, perdón, todo el mundo salió corriendo, y me incluyo, literal, bueno, figurativamente, no salí corriendo al cine a poner en mi casa, pero sí, lo primero que hice fue, vamos a ver cómo comienza el episodio 4, y volví a ver el episodio 4, y obviamente dio un significado diferente a todos los diálogos rebeldes, porque sí, ya veía todo eso. Cuando en el episodio 4 decían, mucha gente murió para tener esta información, no sé qué, o cuando vemos a Leia con la información, ya sabemos lo vital que es todo eso, porque cuando uno ve el episodio 4 por primera vez, uno se enfoca en los personajes, no en lo que están, no en las misiones, porque los personajes es lo que uno se introduce primero en Star Wars. A Luke Skywalker, que se consigue este viejo, que van a esta, que sí, Han sí, Solo. sí. El Imperio entra mucho después, como que, bueno, sí, pero es que tenemos esta misión cuando consiguen a Leia. Entonces, aquí ya empezamos a ver este episodio 4 con el bagaje de Rogue One, y es saber que detrás de todo eso viene esta misión. Ahora, en Rogue One, nosotros nos dicen que vemos todo a esos rebeldes. De hecho, a mí lo que me hizo ruido la Los primera vez que vi Rogue One, expendables, todos los rebeldes, esos rebeldes, unos exacto, 12 patíbulos, unos expendables, así que a nadie les interesa. ¿Ah? ya, a mí lo que me hizo ruido la primera vez que vi Andor fue que en la primera escena que vemos a Andor, que es la que va al anillo este de Krivik, no me acuerdo cómo se llama, que cuando va no, Krivik no, cuando va a Krivik, que es el contacto que tiene, lo mata después que da la información, y digo, ya va, pero esto no es tampoco un bueno, estoy hablando de Star Wars en 2016, o sea, sí, Star Wars 2016, los buenos eran buenos y los malos eran malos. Y Sí, ves a Andor matar a un oficial, no, un informante que él acaba de dar una información, obviamente porque no se lo podía llevar, porque tenía que brincarse una cerca y porque el tipo estaba herido, y obviamente se lo dejaba ahí, iba a ser informante para los tuyos porque venía. O sea, hoy día ya entiendo mejor eso. Pero en ese momento yo decía, este personaje no es bueno, y al final de la película dije, ya va, el personaje no es malo, pero a él le dieron la orden de matar a Erso, a él le dieron muchas órdenes, y él era medio rudo con Jin, y era medio, o sea, era un personaje que yo decía, no es bueno, es un soldado y ya. Ahora, aquí me están explicando por qué el soldado es así. Y ya vi un montón de gente que sí mata a sus informantes, como es el espionaje en la vida real. O sea, Luthen mató al personaje que tenía, el informante. Cleia mató a Luthen para que no se convirtiera en un informante sin querer. Todo ese tipo de cosas son normales en espionaje. Ahora, en Rogue One era la primera vez que veíamos algo así. Y ahora que nos dan la explicación de por qué los rebeldes son así, de todo lo que perdieron en verdad, todas las batallas toda la gente que murió cuando Andor hace ese brindis al final con Bell, ahí en la base rebelde, que empiezan a dar los nombres de sus amigos caídos. Es un ejemplo claro de todo lo que tuvieron que pasar para llegar a, digamos, que a Rogue sí, One y 4. y me gusta porque le da esa tridimensionalidad a todo. Ni todos los imperios el imperio son malos, malos, malos. Uh -huh. Hay también víctimas dentro del imperio y no todo es luces dentro de la rebelión. También hubo gente que de pronto no era la más simpática, que tuvieron que matar personas para poder seguir adelante con la causa, se tuvieron que tomar decisiones difíciles para poder seguir adelante. Y eso me gusta porque da esa tridimensionalidad a todo lo que es, a todo lo que es este fantástico universo. Ya dijimos las actuaciones de primer nivel, los directores, pues la dirección es una serie que se siente orgánica o no. Sí. Bueno, sí, sí se siente orgánica. Yo iba así como realista, pero bueno, sí, realista dentro del contexto de Star Wars, ¿no? Hay un Sí. realismo sociopolítico tremendo. La tecnología, a ver, Andor incluye tecnología de Star Wars, ¿no? Hay naves espaciales, hay Sí. armas, androides, pero este no es el foco narrativo, ¿no? Usa la tecnología como trasfondo funcional, sin explicar detalladamente su funcionamiento, ¿no? Uh -huh. Mucha gente que se queja de que no hay Jedi, de que no hay usar la fuerza. Entonces aquí está. Todavía, eso ya es
buenos Sí, héroes sí, de la todavía, primera pero trilogía. hay que tener en contexto que hasta este momento todos los Jedi que quedan están escondidos y en cautiverio y no están obviamente en la lucha rebelde. Bueno, ahí va a estar, Entonces, ahí tiene la serie de Obi-Wan que les dieron sí, pero la los gente Jedi no, y a la gente no le gustó. no, sí, pero la gente no va a hacer la tarea. De hecho he encontrado hilos de thread o de X de Twitter quejándose de por qué en la rebelión, en los últimos episodios, nadie menciona a Jyn Erso, la hija obviamente, el ingeniero, si es tan importante Rogue One, ¿por qué no la buscan? O sea, hay gente que en verdad le cuesta, o sea, le cuesta un poco Bueno, atar los pero cabos. mencionaron a su padre. Sí, claro, Y yo creo porque era parte, y en Rogue One te explican de dónde salió, que, o sea, después que tuvieron la información de Erso, investigaron todo y fue donde encontraron que tenía una hija, o sea, todo eso te explica en Rogue One, ellos querían ver, o sea, que se acaban de enterar que este tipo existe y que hizo esto, o sea, hay gente que le cuesta, entonces sí hay que tener cosas en perspectiva eso yo creo que ha sido uno de los problemas de Star Wars. de pronto mucha gente hubiera querido ver más de un personaje como Jyn Erso, pero bueno, son esos personajes que son heroicos y que se Sí, sacrifican yo no, y ahora yo, ahí parece que está perfecto en lo que es perfecta en lo que hace en Rogue One sí, y sí es como esos héroes caídos anónimos que de pronto por ahí la gente nos recuerda, pero que sin ellos no hubiera podido sí, seguir y adelante, ¿no? eso me gustó de la temporada 2 de Andor. La temporada 2 de Andor, en la temporada 1 de Andor seguimos a Andor todos los episodios y Andor es el protagonista. Aquí Andor no es el protagonista de todos los episodios, ni de todos los arcos, ni de todas las cosas que ocurren. A veces él es un conductor o a veces ni aparece casi. Entonces, básicamente es una transición de la temporada 1 a Rogue One. La temporada 2 de Andor es la que nos da como que esa, ok, Andor es Andor, la serie se llama Andor y todo, pero hay otros como Cleia, como Val, como Vex, que también tienen su arco y que también son parte de la rebelión, como Modma, que digamos que también mueven su parte de la historia. Entonces, por eso en Rogue One, sí, Andor aparece del principio al final, pero el protagonista no es él, el protagonista en este caso es Jyn. Y él es un buen segundo porque obviamente él está en la misión con ella y él es encargado de hacer todo eso. Pero ya conocemos al personaje y ya estamos ya deberíamos estar acostumbrados a que él no tiene que ser el personaje, digamos que central, Sí, sobre todo, digo, por la transición que nos dieron en la temporada 2, sobre todo porque la película Rogue One, él es un personaje más, no es la película de sí, Andor. sí. Entonces, sí hay, y yo creo que ese es el principal problema que tiene Star Wars con el fanático, lo desordenado de la historia. A veces es chévere porque, a ver, o sea, hay experimentos como este que van al pasado y le meten información a cosas que ya habían hecho, como Rogue One y Andor con episodio 4 y todo. A veces no sale tan bien desde el punto de vista como las precuelas. Las precuelas, en verdad, a mí no me parecieron, a mí personalmente no me parecieron tan efectivas como Andor y Rogue One para contar una historia previa a algo que había ocurrido. Me refiero a que todo ese arco Skywalker, a mí los actores que cogieron me gustaron, o sea, no, la historia fue buena, la historia era buena, la historia pudo haber estado escrita en un papel y yo la leo y me parece increíble, pero como la llevaron a cabo y la ejecutaron, a mí no me gustaron los actores, no me gustaron los diálogos, no me gustó nada, entonces siento que era una buena historia, pero no la capitalizaron, digamos que artísticamente correcto para que el personaje tuviera ese impacto, o sea, para mí personalmente, el arco de Anakin. Yo estoy de acuerdo, pero mucha gente No importa, nos va a a caer mí encima, ¿no? no, es mi opinión y yo estoy dispuesto a debatirla con quien sea y bueno, ahí acepto la opinión de quien la tenga. Si es un personaje importante, si era una historia, la historia de Anakin me parece increíble. Ahora, como la contaron en los 3 episodios, a mí no me gustó por lo que te comenté. Entonces siento que el problema de toda esta disyuntiva o de ese desensamblaje narrativo es que se va perdiendo la perspectiva de qué ocurrió en este momento. Hay cosas ocurriendo paralelos en otras películas al mismo tiempo, en series animadas, en Rebels también. Entonces está todo muy desordenado y hay como que empezar a buscar dónde está este personaje en este momento, qué hizo, por qué. Entonces, siento que en lo rico que es el universo Star Wars de personajes, de historias, porque a ver, una historia que no solamente abarca generaciones de una familia, sino que abarca planetas completos, abarca culturas completas, abarca historias políticas, historias de todo tipo y las va moviendo a través de un hilo de más de 100 años, donde hay intercambiabilidad de poder, donde a veces está el imperio, a veces están, digamos que los rebeldes al poder y ese tipo de cosas, ¿no? Siento que el principal problema es que la narrativa está muy dispersa y que está muy seccionada y no ha estado contada en continuidad. Al principio era como cuchi, curioso, ay no, que los episodios antes venían, pero ahora hay tanto contenido y está tan desordenado que no importa cuántas líneas en el tiempo tú tires gráficas y las pongas en redes y todo eso, siempre va a haber gente que no está, yo no estoy al 100% de todo lo que ha ocurrido con todos los personajes, con todas las líneas temporales, con todos los segmentos. Entonces,
Eso es lo que... No, para eso también tienes que leerte todo lo que es el canon, los libros, los Sí, cómics, no te va a dar la vida. Hay videojuegos por ahí que creo que también están dentro del canon, sí. entonces, De hecho, K2SO nació en un videojuego. Ahora, sí. lo que yo... A ver, eso es un problema y no es un problema tampoco que va a evitar a que uno disfrute cualquier contenido. Eso es, porque uno en este momento puede entrar y buscar en cualquier información en la red y te va a aparecer, ¿qué personaje, dónde salió? Lo buscas y te dice, apareció en tal parte. Eso está perfecto. El problema que yo tengo es que mucha gente, al no entender algo, ya cree que es un error de la serie. Y ahí es donde yo digo, esto es el problema. O sea, este personaje tiene esta razón, apareció aquí, yo sé qué, pero como está en otro, digamos que en otro medio que yo no he visto, que no me acuerdo, que no conozco, yo creo que es un error del personaje. Entonces, es un ejemplo. Esa es la actitud, yo creo que equivocada al momento de tener de tener que analizar información cuando no se tiene todo, ¿no? Y ahí es donde cae mucho el hate sin sentido, que bueno, no, que porque no mencionaron a Jim Erso, me pareció un error. Ese tipo de cosas que uno se tiene que leer y uno dice, bueno, pero, o sea, hay un contexto. El contexto a veces no está. Yo creo que a veces también hablar de que no se menciona a Ginerso, yo no lo he leído, pero buscar las cinco patas al gato. Sí, que, no, Por, y ese post decía que la serie, que, a ver, lo bueno fue leer todas las respuestas que tenía el post, porque decía que para hacer una época donde están empoderando a un personaje femenino, ¿cómo es posible que no hayan mencionado a Jyn Erso, que es el personaje más importante femenino de Andor, de Rogue One? Entonces toda la gente diciéndole, ¿de qué estás hablando? Todos los personajes increíbles de la serie fueron femeninos y nombraron a Mothma, a todos, a Val, a Vex, a Cinta, el arco de Dedra y Cyril a es Dedra. posiblemente el mejor arco de toda la serie, Yo, ¿no? yo, Como yo, te arco, lo, como tal. yo te comenté, o sea, psicológicamente la dinámica entre la mamá de Cyril y de Edra me parece lo más complejo que tiene Star Wars, porque es demasiado sutil, es demasiado tangible el aspecto de que siempre hay chistes de todo tipo, en películas de drama, en películas de comedia, en películas de acción, cualquier tipo de película. Un hombre atrapado entre su novia y su suegra. Eso siempre ha existido en todas partes, menos en Star Wars no ha existido todavía. Ahora lo pusieron acá y lo hicieron tan sutil que nos lo plantaron desde la primera temporada, en la relación tan dominante y tan interesante que tenía Cyril con su mamá, tan pasivo-agresiva que era la mamá, todo lo que eso influía en la personalidad del hijo, toda la inseguridad que tenía el hijo con todo eso, o sea, lo marcado que estaba Cyril con ser un personaje con poder dentro del imperio, poder porque no era que era jefe, pero tenía un rango, tenía gente abajo, porque comienza en Ferrix siendo el líder de la operación en Ferrix, y ahí es donde empieza a caer cuando eso sale mal, y por eso es que él odia a Andor, porque básicamente fue quien le jodió la vida a él desde el punto de vista laboral, porque por él perdió el trabajo y lo mandaron a ese trabajo que odiaba y lo despidieron inicialmente y todo ese tipo de cosas, ¿no? A él Andor le arruinó la vida. Entonces, todo ese viaje de Cyril Sí. con la mamá y todo eso y cómo lo pisotea y cómo lo humilla y cómo él se deja y la personalidad que él tiene tan insistente dentro del trabajo, o sea, es como una doble personalidad que muchos hemos experimentado. Muchos creciendo éramos una persona distinta en la casa por la dinámica que uno era como el más pequeño, o a lo mejor tenía unos padres muy dominantes, pero cuando uno sale al colegio o a la universidad, uno tiene ya otra personalidad. Y así era Cyril. Y luego se enamora de esta oficial imperial que es como la mamá, pero digamos que más educada, y le salva la vida y todo eso, y se convierte él buscando básicamente en su pareja lo que tenía su mamá, que tampoco le hacía bien, y la chica, a pesar que lo quiere, tampoco le hace bien, y terminar muriendo por querer matar a la persona que te arruinó la vida, que él te diga, ¿quién carajo eres tú? O sea, me pareció lo más poético que he visto en mucho tiempo, o sea, ¿Quién la carajo eres tú? cara, Porque ni sabía, no, ni sabía quién era. Ando no Fue sabía quién era él, una y él especie de tenía, Thanos, ¿no? Ni siquiera sé quién eres, así, o sea. exactamente. Y él tenía 4 años obsesionado con Andor y Andor ni siquiera sabía Sí. quién era. Y ese momento, esa cara que puso él, esa línea que tiró Andor sin saber fue lo que salvó la vida, porque esa pausa que decir antes de matarlo es lo que permite que lo mate este señor. Entonces, todo ese triángulo, o sea, la manera como esas escenas se daban, cómo los diálogos se daban, cómo el personaje de Cyril iba, digamos que de un lado, una relación tóxica a la otra, de cómo lo manipulaban o lo manejaban. Todo eso me pareció increíble, o sea, toda la decepción de él al final, de darse cuenta de lo de Dedra. Dedra en verdad lo quería, pero Dedra sigue siendo ella en su personalidad. O sea, eso me pareció una dinámica tan interesante, tan profunda y tan hecha con sutilezas
porque no hay diálogos directos, no hay esa escena donde van a cenar él con Daryl y la mamá, que él se va y se quedan las dos señoras hablando y ahí es donde se quitan las caretas. Me pareció, o sea, yo no podía creer que eso fuera Star Wars. Tragicómico. Y no porque Star Wars no tenga niveles, sino que esto es un nivel tan real, tan tangible, tan humano, tan de relaciones que uno ha visto en compañeros, en amigos, quizás en nosotros mismos, en novelas, en televisión, de comedia. Y me pareció tan interesante todo eso que en casi todas las comedias románticas juveniles de todas las épocas. De todas las épocas, ¿eh? Está ese conflicto, ese sketch con esos tres personajes. Y lo peor caso es que él ni se da cuenta. Él no se da cuenta que ya están puestas de acuerdo para, obviamente, para... No. Él no se da cuenta nada. Mira, y ese llanto de Dedra, o ese cuando Dedra se rompe, ¿es por la gente que murió o por Cyril? O por un Cyril. poquito de ambas. ¿O tú crees que es por Cyril? ¿Sí? No, por Cyril. Es que ella da la orden, básicamente. La duda, yo siento que la duda que da ella de mandar la orden, aparte que estaba presionando de mandar la orden de sacar las tropas totalmente a matar a la gente en la calle, era porque sabía que Cyril estaba afuera. Porque él dice, Cyril está afuera. O sea, básicamente como que tengan cuidado con él. Y es por eso, porque sabe que ella lo mató directamente. Y lo mató primero al dejarlo, a decirle eso, que obviamente lo sacó de sus casillas, lo sacó del edificio y luego dar la orden de que salgan a matar a todo el mundo. Entonces, sí es eso. Igual que la mamá viendo la televisión llorando, ella estaba llorando por la masacre, estaba llorando porque sabía que el hijo estaba muerto. Estaba llorando por el hijo, no, de eso estoy de acuerdo. Entonces, bueno, ya lamentablemente casi ya estamos llegando al final aquí. Unas últimas preguntas. ¿Es Andor lo mejor de Star Wars desde el Imperio Contraataca? ¿O es Rogue One? ¿O es todo el arco Andor Rogue One? Para verlo como un todo, porque eso se expandió esa noticia, ¿no? Se expandió esa noticia. Ese es el comentario popular hoy mismo. Lo mejor de Star Wars desde el Imperio Contraataca, Andor. O más bien el arco Andor 1, Andor 2 y Rogue One, viendo esos tres como un todo, lo mejor de Star Wars desde el Imperio Contraataca. Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. O sea, para mí Star Wars es un antes y un después. Digo antes y un después porque antes, obviamente, las películas ochenteras y setenteras, o sea, las películas originales tienen un tono muy diferente y esto tiene un tono muy distinto. O sea, compararlas sería muy difícil. O sea, si vamos hoy, o sea, si a mí me ponen las dos hoy por hoy, yo primero para ver episodio 4 tienes que ver episodio para ver el Imperio Contraataca tienes que ver a New Hope, porque si no, no vas a quedar bien. Igual acá, con Andor y todo eso. Pero tiene un tono distinto y si me las viera hoy por primera vez, yo escogería Andor y escogería Rogue One, porque técnicamente el drama, la actuación, el nivel técnico es mejor, obviamente, pero eso es injusto porque era otra época, era otra historia, obviamente sin episodio 4, 5 y 6 no hay nada de esto, o sea. No hay Andor. Nada. No, lo que pasa es que estrictamente hablando de Andor, si tú cuando te pones a ver, y lo dijimos en su momento, es realmente una película de guerra, es la única película de guerra que tiene Star Wars, ¿no? Star Wars, Wars tiene la palabra guerra en su nombre, y la primera película de guerra que vemos es Andor y tal vez, bueno, al final trágico de Andor es distinto, ¿no? Entonces sí, para mí sí es lo mejor de la época moderna de Star Wars. O sea, sacando las películas originales que están en otra época, en otro contexto diferente, histórico de todo, Andor y Rogue One es lo mejor de Star Wars para mí, sin duda. O sea, yo pudiera no ver lo que sigue, nada, y todavía Star Wars, o sea, yo pudiera no ver las secuelas, no pudiera ver las otras series, y para mí Star Wars seguiría siendo las películas originales, y agregarle Andor y Rogue One sería digamos que una historia condensada en sí misma, tal cual. Empieza Rogue One, empieza en cada temporada 1 y termina en el episodio 6, y ya para mí eso sería compacto, una historia increíble. Es lo que yo pienso que creo que ese periodo de tiempo, siendo el episodio 6 flojita en comparación con el episodio 4 y 5, pero necesaria porque es la destrucción del imperio. El cierre del imperio, sí, exacto. Bueno, sí, el cierre de ese arco, más que la destrucción del imperio. Luego vimos que el imperio pues sigue de otras formas. Sí, es como que ese arco narrativo de Andor temporada 1, episodio 6, por sí solo podría ser Star Wars. Es lo mejor de Star Wars. Es lo mejor. Y es lo mejor. Las series Rebels, todo eso son buenos. Clone Wars, todo es bueno. Hay cosas buenas de las precuelas. Mandalorian 1, Mandalorian 2. Está increíble. Yo amo el Mandalorian. Yo amo el Mandalorian, pero si yo corto todo eso, yo puedo vivir sin lo demás. Pero eso me hace falta. Para mí Star Wars. Primero porque están las originales, segundo porque todo el contenido de Andor y Rogue One lo que hace es
aparte de entretener y dar demasiado contexto, enriquece muchísimo ese contexto al core, a lo central de Star Wars. Y humaniza Claro. Y pone en contexto toda la lucha rebelde, porque para una lucha sí. rebelde es Skywalker en su rancho, ahí comienza todo, bueno, en su granja. Y de repente llega a este mundo que ya está armado, que ya tiene gente corriendo para montarse en los aviones y uno no sabe dónde salió eso. Ahora Sí, aquí sí. sí, aquí sí. Y exacto, ¿no? Eso que dijiste es muy importante. No solamente no fue que Luke de una granja vino y salvó el universo, no. Hay unos mínimo 5 años atrás de sacrificios, bueno, traiciones, ideas, etcétera, etcétera. Muy interesante. Sí. Y bueno, a mí eso de puntuar siempre me ha gustado. Yo Andor, pues menos de 9.5 no lo voy a dar como producto total. Lo mismo pensé yo, Rogue One, y para mí Rogue One ahorita con el paso del tiempo también ha ganado. Para mí es un 10 que solamente yo le daría al Imperio Contraataca y a Una Nueva Esperanza. El Imperio Contraataca porque realmente me parece que es un 10 y Una Nueva Esperanza porque creo que es una película que históricamente es muy importante y todo lo demás. Y ahí a ese nivel pongo yo Rogue One y creo que Andor está al nivel de Rogue One, por lo tanto yo sí también creo que es lo mejor que se ha hecho de Star Wars. No creo que en las precuelas, que yo defiendo muchas cosas de las precuelas, más allá que el episodio 9 sí, realmente, no sé, qué se le escapó un poquito de las manos. Hay muchas cosas de las precuelas que me gustan. Un par de cosas de las secuelas que me gustan. Me gusta el Mandalorian. De toda la serie hemos intentado ver las cosas buenas, a la mayoría. Hasta ya hay algunas cosas positivas. Sí, sí. Intentamos no defenderla, simplemente intentamos analizarla con objetividad, ¿no? En algún momento, y algún momento que ya no podíamos casi sacar nada bueno. Pero sí creo que Andor está ahí al nivel top de lo mejor de... Sí, para mí las 2 temporadas es un 10. O sea, sí. para redondear. La temporada 2 obviamente tiene el contexto de que ocurre más cerca del episodio 4, entonces ya esto más cerca de Rogue One, entonces ya todo es más, el nivel de densidad es más fuerte porque se van acercando al punto Bueno, donde... como lo que pasa con el episodio 3, creo yo, pero mejor hecho, creo. Sí. Ya el episodio 3 tiene ese nivel de intensidad porque por fin Anakin pasa a ser Darth Vader casi que de un día para otro. Creo que se debe haber manejado mejor en 3 películas. No. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí, pero sí se siente esa intensidad aquí también. Y bueno, la otra pregunta es a nivel de figuras, ¿no? Si vas a tener tu Andor temporada 2. Mal. O sea, no. Yo, en verdad, de hecho, por aquí tengo mi favorita de Rogue One. K2. Sí, la figura en verdad no se están vendiendo bien y no es un tema de personajes, sino es un tema de diseño. Los personajes de Andor no son tan bonitos en diseño y no se ven tan bien, no son tan figura de acción. Entonces es como que... Sí, no me imagino a alguien queriendo la figura de Luten, que es un personaje fantástico, o de Dedra, que son personajes fantásticos, pero para que no pero sí las no hay, me imagino. sí las hay, No sí hay sé. gente que las tiene, pero no es que no se van a vender. De hecho, esta de Rogue One, que me parece que de por sí me parece una muy buena figura. Yo la conseguí en descuento como a los 2 años que salió Rogue One. O sea, ni siquiera había empezado Andor. Y luego la volvieron a lanzar cuando salió Andor. Y así pasó. También compré a Jyn Erso, también como al 80% de descuento, porque, o sea, nadie las quería. Y estoy hablando de Rogue One, donde es un poco más de acción. Entonces, a nivel de figuración, hay. Están todos. De hecho, hace un par de años, el año de Andor, para la Comic Con sacaron un especial de Andor y el droide rojo. Y a la gente no le importa mucho tampoco. O sea, los coleccionistas la querían porque salió Comic Con, pero no es algo que vaya como que a crear un antes y un después, como, no sé, las figuras todavía Bueno, y fíjate que no sé si será abogado del diablo, pero de pronto se habla incluso bien de la serie, ¿no? Creo que a la gente le gustó por la historia, por los personajes, más que Sí, por el mercadichin que puede salir sí, de sí, allí. puede ser. Puede ser. Bueno, Yo, con algo que me quedo de esta serie, adicional a todo lo que ya comentamos, de todo lo que me gustó, es que me dejó la misma sensación que Rogue One en el aspecto de que sigo necesitando una miniserie de K2 y de Cassian. O sea, de ellos dos. Esa dinámica de ellos es increíble. Esos últimos episodios con ellos dos, las conversaciones. O sea, es una transición increíble a lo que luego ellos tienen en Rogue One. Los chistes, las cosas, el sarcasmo de K2, como lo trata Cassian. O sea, cuando K2 dice, necesitamos un plan de vuelo. No, es un plan de vuelo porque es una misión escondida, no sé qué. Después cuando vean la otra misión, se rumora que tenemos un plan de vuelo. O sea, como que hay rumores que sí. ese tipo de cosas es muy Rogue One. O cuando
no hablamos de eso, por la escena donde están todos atrapados en el apartamento de los espías, y llega que tú eso salvándolos, o sea, me pareció increíble toda la escena que usó al tipo de escudo, o sea, me pareció brutal todo eso, toda esa secuencia, al final lo salvó, todo. Y lo primero que dice, después que sale de ahí, porque lo primero que le dice es básicamente, despejé el camino, pero después cuando va saliendo, él le dice, supongo que mi valor ya quedó claro, ¿verdad? Que así como que es Sí. demasiado bueno, es demasiado, demasiado bueno. Entonces, sí me gustaría, porque pasa un año entre que lo consiguen y lo activan hasta que ya luego están jugando o jugando cartas y lo que sea. Un Entonces, y ya, dominó, una parece dominó. sí, y ya están totalmente activos. Me gustaría como que una miniserie de ellos dos ahí, o sea, obviamente por pura diversión, no es que me haga falta a nivel de historia, sino a nivel de entretenimiento, que quiero ver más de ellos, esa dinámica me encantó. Y lo mismo sentí en Rogue One, quería ver más de ellos, porque en ese momento dije, bueno, ya se murieron, ya no va a ser nada, pero me gustaría conocer como de antes, como básicamente me faltó más. Tal vez te la den, pero te la den animada. No va a ser muy buena. La compro, la compro, Pero la compro. igual la comprarías, ¿no? Sí, claro. De hecho, varias personas que conozco que hablan inglés, o sea, que viven en Estados Unidos, que su lenguaje es el inglés, estaban asombrados que en los créditos aparecía que Diego Luna y Aldi Arjona eran las voces o en español también su personaje. Y decía, sí, eso es bastante común en este tipo de cosas, o sea, que Antonio Banderas lo hace, mucha gente lo hace que hablan en otro inglés y como su Salma idioma. Hayek creo que también lo hace. Salma Hayek también, entonces pensando en eso, digo, una serie animada, yo nada más necesito la voz de Alan Turki, creo que se llama, y de Diego Luna Sí. para esos dos personajes, y lo demás, ya, ni siquiera tiene que aparecer Motumomo, nada. Pongan a hacer misiones y que ya, eso es lo que quiero. Así, misiones de típicas de serie animada, misiones de 15 minutos Sí, donde resuelven un caso de manera inocente y ya. sí, nos van a Bueno, llevar a Rafa, que ya, qué sé yo. sí. Bueno, Rafa, muchas gracias. No tengo la menor idea de cuál será la próxima serie de Star Wars o el próximo Yo proyecto. tampoco. Creo que es la película de Filoniverse, donde veremos a Ahsoka, donde veremos tal vez a Bob Bobma. Lo de Ryan Gosling todavía no sabe que, de hecho, hay rumores hay rumores no, yo creo que el bebé de Cassian y yo creo que puede ser Ryan Gosling, quién sabe. Bueno, Este, también, ¿no? El bebé de Cassian, bueno, eso es otro tema. Bueno, muchas cosas que contar, pero bueno, ese es un tema que creo que vamos a ver material de bebé de Cassian. Posiblemente sí veremos más Cassian o más Andor, pero no el Andor de Diego Luna, sino sí. la descendencia. Y bueno, Ryan Gosling se uniría a Harrison Ford, ¿no? Para estar tanto en Blade Runner como en Star Wars, sí, ¿no? Dos iconos de la fantasía y la ciencia ficción. Pero bueno, eso lo hablaremos en su momento. Muchas gracias, Rafa. Listo. Y gracias a todos aquellos que nos gusten. Espero que nuestro amigo Tigrillo vea este video y nos diga qué le pareció. Está un poquito largo, pero esperemos que pueda llegar hasta el final y decir qué le pareció Andor, que estoy casi seguro le debe haber gustado bastante. Sí, de Sí, acuerdo. sí, bueno, gracias, nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao.